Buenas tardes. Mi nombre es José Manuel López Navarro. Soy estudiante de la especialidad de Gestión y Docencia en Enfermería de la Universidad de Sonora. Eh, Actualmente llevo la materia de Gerencia Estratégica de Enfermería facilitada por la doctora Blanca Escobar Castellanos. Y hoy vengo a presentar la motivación según el doctor Chavenato. Él es especialista en el área de Administración de Empresas y de Recursos Humanos. Hidalberto Chavenato nace en el año 36 en Viradouro, el estado de Sao Paulo. Él es un autor en el área de la administración de empresas y los recursos humanos. Tiene distintos libros en los cuales se han sido generados en Brasil y se han ido a presentar a otros tipos de países, en América Latina, en Portugal, España o en distintos países africanos que hablan portugués. Actualmente tenemos aquí en México libros de Chavenato, pero es traducidos al español, ¿no? Actualmente el profesor Chavenato está desempeñando la función de director en el Consejo de Administración del Estado Regional de Sao Paulo y es presidente de la institución de educación Chavenato, es decir, una escuela fundada en honor a él, ¿no? Por la cuestión administrativa y de recursos humanos. Este es uno de los más conocidos autores nacionales y es respetado en el área de la administración de empresas y de los recursos humanos. Y por tanto, en sus libros de administración, él tiene la posibilidad y habla bastante sobre la motivación laboral. ¿Qué es la motivación para él? Para Chavenato, la motivación habla del resultado que existe entre la interacción que presenta un individuo con una situación que lo rodea. Aquí va a depender de las distintas situaciones que va a vivir el individuo en el momento y de cómo las vivas. Claro, claro, es muy importante de qué forma va a necesitar la persona para poder llevar esta situación. Y lógicamente en el camino en el que la persona interaccione con la situación, pues debe de haber un ciclo de interacción muy específico para poder desarrollarlas de la mejor manera posible, sobre todo cumpliendo el objetivo que se plantee la persona desde un inicio. Para Chavenato existen dos factores higiénicos y motivacionales. Eh, el primero, los factores higiénicos, habla de las condiciones que van a rodear al trabajador. Dentro de estas condiciones habla de las motivaciones físicas, ambientales, en cuestión del empleo, el salario, aquellos beneficios que reciba el trabajador, el tipo de supervisión que tenga, las diferentes reglas, normas, políticas que tiene la empresa, el clima que se relaciona entre dirección y empleados, es decir, es muy importante identificar cómo el área direccional se dirige al área operativa, los reglamentos internos, aquellas oportunidades motivacionales que existen para los empleados. Normalmente tienden a ser intrínsecos este tipo de motivacionales, es decir, hablamos dentro del puesto del empleado, ¿no? Que estos sean idóneos y que provean satisfacción psicológica y emocional, además de la satisfacción laboral que se necesita, al final de cuentas, que al final es el objetivo que se tiene, ¿no? Lograr, perdón, la satisfacción laboral dentro de la empresa para así entregar la satisfacción psicológica y emocional. No podemos decir nosotros que la motivación es correcta si nosotros como empresa eh, la, el objetivo final de la empresa, pero deteriorando la salud psicológica, emocional, hasta física del empleado. O sea, ahí nos estamos apoyando en la motivación del puesto de operativo, ¿no? Y los factores motivacionales son aquellos que se relacionan específicamente con el contenido del cargo que tiene la persona, tanto las responsabilidades como las obligaciones que tiene la persona, las tareas y las actividades que tiene que realizar, perdón. Estos van a producir al final de cuentas resultados que van a durar mucho según la satisfacción. ¿Por qué? Porque si el empleado logra los objetivos que se plantea, es muy predecible que va a tener una satisfacción muy duradera, ¿no? Inclusive estas van a hablar de un impulso y una generación de la satisfacción y si no se genera
Esta satisfacción es cuando caen en los distintos deterioros psicológicos y emocionales, ¿no? Cuando no logran cumplir esta satisfacción al personal operativo. Dando un poquito de amplitud a los factores motivacionales, Shavenato nos dice que son óptimos para elevar la satisfacción. Estos son los principales factores que tenemos que mover como estrategas para poder lograr la motivación en el empleado. Si estos llegan a ser precarios, pues va a reducir la satisfacción del empleado. Y eso es lo que queremos como resultado, la satisfacción que tenga el empleado cumpliendo el objetivo final de la empresa, ¿no? Porque tampoco no es de relevancia que esté satisfecho el empleado, pero pues que no se cumplan los objetivos de la empresa, ¿no? Por tal razón, estos factores de satisfacción que van a constituir el contenido del puesto en sí y van a comprender los diferentes puntos, como la delegación de la responsabilidad, libertad para decidir cómo realizar una labor, posibilidades de ascenso, esta es una muy peleada en las empresas, utilizar plena las habilidades personales, formular objetivos y evaluaciones, simplificación del puesto y ampliación o enriquecimiento del puesto en caso de que sea necesario, ¿no? Entonces, todos estos puntos son los importantes para poder lograr la satisfacción laboral del empleado y así lograr el objetivo final de la empresa. Según Shavenato, hablamos de que el compromiso personal que va a tener el empleado en lograr los objetivos de la empresa se debe a que existe un clima organizacional mismo que va a influir en la motivación de los participantes, de manera que al final esto se pueda describir como cualidad o propiedad del ambiente organizacional, es decir, de la situación en la que se encuentra la empresa, que perciben o experimentan los miembros que influyen en la conducta del empleado, ¿no? Como comportamiento humano hablamos de que pues este es dinámico, no podemos decir nosotros que el comportamiento humano es estático de cómo siempre va a actuar así la persona o siempre se va a comportar así. Es causado, es decir, que siempre va a existir algo que detone el comportamiento de una persona, el enojo, la molestia, el hacer las cosas mal, hacer las cosas bien, siempre va a haber una causa del comportamiento que normalmente se origina entre estímulos internos y estímulos externos. El comportamiento también, dice Shavenato, que es motivado. Si no, nosotros no motivamos este comportamiento, pues siempre debe de existir una finalidad. Si no se logra esto, pues nunca se va a lograr el objetivo final, ¿no? Y el comportamiento también siempre que tiene que estar orientado hacia los objetivos, porque si el empleado anda haciendo cosas para otra cosa y la empresa tiene otro objetivo, pues nunca se va a lograr un comportamiento adecuado de parte de la empresa y de parte del empleado, ¿no? Tienes que identificar bien los deseos, las necesidades, las tendencias para indicar bien el comportamiento que debe de cumplir el ser humano, ¿no? En el caso del área laboral. Dentro de la teoría o del modelo que seguimos nosotros como de Hidalberto Shavenato, hablamos de que el ciclo motivacional comienza cuando surge una necesidad. Cuando existe esa necesidad, una fuerza dinámica que necesita que se esté movilizando y que sea persistente para originar un comportamiento en el ser, ¿no? Cada vez que surge una necesidad, este va a romper con el equilibrio que existe en el organismo y va a producir un estado de tensión. ¿Por qué? Porque esta necesidad pues va a ser, o sea, surge de un cambio que necesitamos que pase al final de cuentas en la empresa, ¿no? Y esto va a llevar a que el individuo desarrolle comportamientos o acciones que van a lograr descargar la tensión y liberar la inconformidad del desequilibrio. Si el comportamiento es eficaz, el individuo va a satisfacer la necesidad completamente y esto va a descargar la tensión que provoque, ¿no? Y ya que esté satisfecha la necesidad, va a dejar de ser como motivadora para el comportamiento, puesto que ya no va a causar ninguna tensión o una inconformidad. En otras ocasiones distintas, la satisfacción de otra necesidad logra reducir o calmar la intensidad de la necesidad actual. O sea, va como una escalerita, pues una necesidad va a satisfacer la necesidad de otra, ¿no? Y como una parte para finalizar esta presentación, ya que pues la motivación para Shavenato es más aplicable que explicada, o sea, te da diferentes ideologías para que puedas aplicarlas. Como una forma de aterrizarlo
en el trabajo, el concepto de motivación en sí nos habla de un aspecto individual en la persona, pero el hablar del clima organizacional estamos hablando a nivel de empresa, ya no a nivel individual, que al final de cuentas los seres humanos vamos a estar obligados a adaptarnos a distintas necesidades o diferentes situaciones que van a necesitar cierta satisfacción para mantener el equilibrio tanto físico como emocional como estabilizable de la empresa, ¿no? Y esto se va a definir como un proceso de adaptación. Siempre va a haber distintos cambios y dentro de estos cambios va a surgir este periodo de adaptación porque al final de cuentas va a variar de una persona a otra el proceso de adaptación, ¿no? Cuando la motivación es escasa, cuando es reducida, cuando no hay motivación, ya sea porque la empresa esté frustrada, porque haya impedimentos para satisfacer las necesidades, que el clima tiende a disminuir en la empresa y se vienen distintos periodos de depresión, desinterés, apatía, se llegan a estados de agresividad, de agitación, inconformidad. Esto al final de cuentas va a lograr que si si se logran los objetivos, se van a lograr de una forma que no va a ser benéfica para el operativo. Y si no se logran los objetivos, pues la empresa va a ser la que va a estar en aprietos y también el operativo. Muchas gracias por poner atención en la presentación. Espero les sea de muy buena apoyo para el desarrollo de sus competencias y sobre todo que vean que también existen distintas teorías como la de Hidalgo Chiavenato que nos apoyan para poder identificar los diferentes modelos de motivación en una empresa. Gracias.